Bienvenidos hermanos a IBEC en línea. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por cada domingo juntar a la familia y juntos poder alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias también por estar escuchando los sermones, que estos sermones tienen el objetivo de animar su vida, mis queridos, de que usted aprenda más de la palabra de Dios y que usted pueda, mi querido, mi querida, ser un mejor cristiano, un mejor padre, un mejor hijo de Dios. Así que vamos a orar por el sermón del día de hoy para que el Señor pueda bendecirnos, enseñarnos por medio de su Santo Espíritu. Padre, queremos darte la honra y queremos darte la gloria a ti, Señor. Queremos decirte que ahora que vamos a exponer tu palabra, tu Santo Espíritu nos dirija, Señor. Gracias por otro domingo más, Señor, en el cual podemos reunirnos como iglesia, ahora, Padre Santo, a la distancia, pero tan cerca, Padre Santo, de nuestros corazones. Queremos pedirle que su Santo Espíritu nos dirija, que su Santo Espíritu nos enseñe, Señor, que su Santo Espíritu pueda hacer los cambios significativos en nuestra vida. Así que, Padre, ayúdenos a entender cómo el Señor Jesucristo disipa nuestras dudas, disipa nuestra incredulidad, Señor, por favor. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo. Amén. ¿Sabe que el día domingo anterior me llamó la atención que pudimos hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque la resurrección es sin duda el día más importante para el cristiano. Ese día que el Señor Jesús se levantó de la tumba, ese es un día que ha marcado al cristianismo. Ese es el domingo de resurrección, así se le conoce. ¿Sabe? Ese domingo es un domingo especial porque el Señor Jesucristo venció a la muerte y venció el pecado. ¿Sabe que un domingo antes al domingo de resurrección se le llama el domingo de Ramos? O muchos lo hablan también como la entrada triunfal. A mí me gusta más llamarle como la entrada reinante, ¿verdad? Cuando el Rey, nuestro Señor Jesucristo, entró y cómo la gente lo recibía con esos cantos de Hosana y ponían sus palmas, sus ramas, ¿verdad? Ahí. Fíjese que sabemos qué ocurrió un domingo antes de la resurrección, el domingo de la resurrección, pero la pregunta que le tengo, ¿usted sabe qué ocurrió un domingo después de la resurrección? Un domingo después de la resurrección. ¿Sabe que la Biblia nos registra lo que aconteció ese domingo después, el domingo siguiente de la resurrección? Ahora va a salir un personaje que a lo mejor poco se conoce de él, pero lo que sí debemos de entender es que este personaje nos va a dejar una gran enseñanza. Cuidado con la duda, cuidado, mi querido, con la incredulidad. Vamos a leer, por favor, les invito a que vayamos a Juan capítulo 20, el versículo 26, vamos a comenzar leyendo, por favor, Juan 20, 26. Y dice de la siguiente manera, Juan 20, 26, dice, 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Fíjese lo que está diciendo la Escritura. 8 días después. Me llama la atención porque NBI dice una semana después, o podría ser el próximo domingo. Pero ¿cómo entonces la Escritura dice 8 días después? ¿Por qué no pudo haber dicho en la semana siguiente o el domingo siguiente? Pareciera ser que para nosotros 8 días después nos puede traer algún conflicto. Mire, yo recuerdo que hace años aquí en Guatemala, yo aprendí que la gente decía, nos vemos hoy en 8. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros decimos eso, nos vemos hoy en 8, ¿qué estamos queriendo decir? Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Nos vemos en 7 días, esa sería la idea, ¿verdad? Es el domingo siguiente. Fíjese lo que está diciendo aquí, 8 días después. ¿Después de qué? Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño repaso
del versículo 9 al 23, solamente para que quede en claro lo que vimos la semana pasada, pero nomás sacando algunas cosas importantes. Voy a leer para que ustedes tengan en contexto del versículo 19 al versículo 23, lo voy a hacer de una manera un poquito más rápida y vamos a sacar detallitos de aquí. Dice Juan 20, 19, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Si se da cuenta, mi querido, dice ahí que era de noche, de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿verdad? Estaban con las puertas cerradas. Se supone que estaban en el aposento alto. ¿Se acuerda que le decía que la puerta cerrada quería decir que estaban bien encerrados? Esa era la idea, ¿verdad? Tenían miedo de los judíos. Por eso es que estaban bien encerrados. Jesús aparece a sus discípulos y les muestra las manos y el costado. ¿Ok? La reacción de los discípulos fue de regocijo al ver al Señor. Por segunda vez Jesús les dice: paz a vosotros. Si usted se da cuenta, en el versículo 19, paz a vosotros. En el versículo 21, paz a vosotros. ¿Por qué digo esto, mis queridos? Porque algunos pensarían que en vez de decir paz a vosotros, sería el tiempo de reprocharles su falta de fe y de su confianza, o de llamarles la atención a Pedro por haberle negado, o a sus discípulos por salir corriendo, alguno de ellos, ¿verdad? Jesús les extiende un saludo y les da una bendición: paz a vosotros. Ahora, no solamente les dice paz a vosotros, sino que también Jesús envía a sus discípulos como Él fue enviado por el Padre. Ahora sus discípulos son los responsables de llevar las buenas nuevas, el evangelio de salvación. En el verso 24 vamos a ver que hay un contraste. Dice la Escritura: pero, y este pero es un conectivo de contraste. Vamos a leer qué dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, cuando el Señor se apareció a sus discípulos, hacía falta uno. Y ese uno era Tomás. Tomás no estaba cuando dice que cuando llegó la noche, verso 19, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Cuando el Señor se aparece ese día, Tomás no estaba, es lo que está diciendo el verso 24. Es un dato importante. Tomás, uno de los discípulos, no estaba, ¿verdad? Uno de los discípulos que ya aparecían en otros, como por ejemplo, era uno de los 12. Si nosotros vamos a Mateo 10:3, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 3. Dice la Escritura de la siguiente manera. Está hablando acerca de los discípulos del Señor Jesús, ¿verdad? Y dice que es Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces vemos que Tomás es uno de los 12. Vaya conmigo también, por favor, a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 15. Lucas capítulo 6, versículo
15. Y empieza a dar también algunos datos. La elección de los 12 apóstoles. Y dice el verso 15, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón llamado Celote. ¿Se da cuenta? Tomás era uno de esos discípulos que debería de haber estado ese día en el aposento alto, pero ese día no estaba él, porque bien dice la Escritura y nos quiere hacer en claro, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es curioso, mis queridos. ¿Por qué? Porque aquí dice que Tomás, llamado Dídimo. ¿Qué significa Dídimo? Literalmente lo que está diciendo es mellizo. Juan lo identifica por nombre, pero no solamente por nombre, también lo identifica por un sobrenombre. Quería dejar en claro quién era este Tomás, ¿verdad? Quería dejar bien en claro que era Tomás, el Dídimo, ¿verdad? Y esta es una transliteración de su nombre griego al arameo. Es una transliteración, así que nosotros debemos de saber que es Tomás el mellizo, ¿verdad? No sé cómo le dirían aquí, pero en México sería el cuate, ¿verdad? El gemelo, también podríamos decirlo de esa manera. Ahora, vea lo que pasa. Dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos. ¿Qué le dijeron a Tomás? Al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Si usted lee en el original, dice que le dijeron. Y la idea que le dijeron es que le estaban diciéndole constantemente, ¿sí? Como una repetición del testimonio. ¿Sabes qué? El Señor resucitó. ¿Sabes qué, Tomás? El Señor resucitó. Por eso dice el 25, que le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Se puede imaginar qué milagro, qué bendición? Por ese que estaban llorando, por ese maestro que estaban llorando, por ese maestro que lo vieron colgado en esa cruz. Ahora los discípulos le están llevando las buenas nuevas a Tomás y le dice, ¿sabes qué? Hemos visto al maestro, hemos visto al maestro. Él les dijo, escuchen la respuesta, ¿verdad? Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ay, Tomás. ¿Sabe, hermanos? En la Biblia hay personas que pasaron a la historia por el sobrenombre. Por ejemplo, Rahab, la ramera. ¿Sí? El endemoniado, gadareno. Y Tomás, el incrédulo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué es lo primero que viene cuando usted escucha el nombre de Tomás? Tomás, el incrédulo, ¿no es cierto? Y mire, ¿cómo no le iban a poner ese sobrenombre, verdad? Porque está diciendo, si no viere en sus manos la señal de los clavos. Y ese si no viere, mis queridos, es algo muy interesante, porque es una doble negación. Está haciendo algo muy enfático, está diciendo algo muy, muy enfático, totalmente convencido. Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, ¿saben qué? Yo no voy a creer. La incredulidad, mis queridos. La incredulidad, déjeme decirle que es un pecado que el pueblo de Israel vino batallando en todo el Antiguo Testamento. ¿Sabe que Dios los castigó muchas veces al pueblo de Israel por su incredulidad? De hecho, déjame meter un gol por aquí, mis queridos. Déjeme decirle que el próximo miércoles en Ibeca en Casa voy a tocar el tema de los fracasos de Israel en el libro de Números. Es un tema fascinante, hermanos. Y vamos a ver cómo la incredulidad
juega un papel importante en esos fracasos del pueblo de Israel. Ahora, Tomás, haciendo una doble negación, si no viere en sus manos. Fíjese lo que está queriendo decir. Vaya conmigo, por favor, al 20:20 de Juan. 20:20. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué? Las manos y ¿qué más? Y el costado. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de los discípulos que sí habían visto a Jesús? ¿Cuál era ese mensaje? El mensaje es, ¿sabes qué, Tomás? El Señor se nos apareció y nos mostró sus manos y nos mostró su costado. Entonces Tomás ya tenía esa información. Y Tomás dice, escuche bien lo que dice, lo que va a decir Tomás. Si no viere la señal de las manos, no solamente quiero verle las manos, quiero ver la perforación de esos clavos. ¿Sí? Y todavía no solamente quiero ver, quiero tocar, quiero meter mi dedo ahí. Y no solamente las manos, también quiero el costado. ¿Cómo ve, mi querido? ¿Cómo ve? El Señor teniendo que hacer caprichitos a Tomás, porque Tomás quería ser enfático, él quería decir, si yo voy a creer, entonces yo pongo mis condiciones. ¿Sabe qué, mi querido, mi querida? Mucha gente es igual. Dice, yo no puedo creer si yo no pongo mis condiciones. Es que yo necesito de ver, es que yo necesito de que Él me haga esto, es que yo necesito que Jesús haga esto en mí. Y no, mi querido, el Señor Jesucristo resucitó. El Señor Jesucristo es Dios. Pero en su misericordia, escuche bien lo que le voy a decir, en su misericordia, Dios muchas veces nos cumple esos caprichos, ¿verdad? Si yo no metiera mi mano, mi dedo en su mano, si yo no metiera mi mano en su costado, entonces, escuche lo que dice, no creeré. No voy a creer. ¿Se puede imaginar? No voy a creer. ¿Cuánta gente conoce usted así, mi querido? Que entra la duda en Dios. Y uno empieza a decir, ¿será? ¿Será que Jesús resucitó? Hace poquito estaba viendo un video que decía que Jesús no había resucitado, que es un invento del cristianismo. ¿Sabe? Hace poco también vi otra noticia donde decían allá en Nueva York que Dios no tenía nada que ver con que la gente se estuviera curando del coronavirus. Que esto es gracias al hombre, a la humanidad, a la inteligencia que el hombre tiene, no que Dios le ha dado, ¿verdad? Sino que el hombre tiene. ¿Se puede imaginar? Y es cuando muchas veces nosotros entra la duda y dice, ¿será? ¿Será que Dios resucitó? ¿Será que Jesús resucitó? ¿Será que Dios tiene el control de mi vida? ¿Será que Dios realmente me va a proveer en este momento difícil? Y muchas veces, hermanos, hacemos como Tomás. Escuche bien. No voy a creer. No voy a creer. Cuidado con la incredulidad. Cuidado con la incredulidad. Vayamos a Juan capítulo 20, versículo 26. Escuche bien lo que dice. 8 días después. Aquí empezamos la nueva historia. Aquí empieza la nueva historia. Dice que 8 días después. Como dije, Nueva Versión Internacional dice 1 semana después. Dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora Tomás ya se encuentra con ellos. ¿Dónde andaba Tomás hace 1 semana? No sabemos. Tal vez estaba escondido, no sabemos. Dice que llegó Jesús
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Miren, mis queridos, ya había dicho que era una semana después, ¿verdad? La aparición del Señor Jesús a sus discípulos. Ahora Tomás ya está presente, ahora sí. Ahora Tomás se encuentra ahí. Si se da cuenta, hay ciertas cosas parecidas. Por ejemplo, dice que estando con ellos Tomás, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se da cuenta que también aquellos estaban bien cerrados hacía una semana, como dice el verso 19, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Jesús viene también en el verso 26, estando las puertas cerradas, y es la misma idea, cerrados hasta los dientes diríamos, ¿verdad? Bien cerrados. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez entra la idea, mis queridos, cómo Jesús entró si estaba todo bien cerrado. Es que dijo alguien, es que tenía llaves del lugar. No, recuerde, un cuerpo resucitado, mis queridos. El Señor podía hacerse visible e invisible. Fíjese lo que dice, que Tomás ya estaba ahí, que las puertas estaban bien cerradas y que se puso en medio y les dijo otra vez las mismas palabras, paz a vosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en medio de la incredulidad, en medio de la duda, escuche bien, Dios ofrece aún paz a nosotros. Aún cuando usted está dudando, aún cuando hay incredulidad, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. La paz de Dios, ese saludo que era el shalom de los judíos y de los griegos, era la Irene, ¿sí? Esa paz, pero no solamente es una paz que le dice paz, paz, paz a todos, sino que le está deseando un bienestar completo. Ahora, directamente Jesús, paz a vosotros, pero dice el versículo 27, luego dijo a Tomás, ¿a quién? A Tomás. ¿Qué Tomás? El incrédulo, el gemelo, el dídimo, el mellizo, como quiera ponerle, mis queridos. Le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Wow! ¿Se puede imaginar cómo Tomás en ese momento se puso cuando vio al Maestro, cuando vio a Jesús, cuando le vio las manos, cuando le vio el costado, que fue lo mismo que pasó hace una semana con los discípulos y que ellos se regocijaron? ¿Se puede imaginar Tomás diciendo, el Maestro realmente está vivo, el Maestro realmente vive? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Y no seas incrédulo, le está diciendo. Fíjese que me llama la atención varias cosas. Número 1, pareciera ser que en el versículo 17, recuerda, que Jesús le dijo, no me toques a María, ¿se acuerda? Porque aún no he subido a mi Padre. Y que yo le dije que la idea es, deja de tocarme, deja de tocarme. Ahora el incrédulo tiene un derecho de tocar la mano y de tocar el costado de nuestro Señor Jesucristo. Mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo. No te caracterices por algo, por la incredulidad. No seas apistos, dice el griego, sino sé pistos. ¿Se puede imaginar? Sin. Por eso es
pistos. Porque la palabra para creer en griego es pistos. Entonces primero le dice, no seas pistos, sino sé pistos. Y esa A hace la diferencia, mis queridos. Esa A hace una gran diferencia tremenda. ¿Por qué? Porque siempre que aparece es para algo contrario. Por eso le está diciendo, no seas incrédulo, sino creyente. Cree. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera sido Tomás? ¿Qué hubiera hecho si usted hubiera sido este apóstol, Tomás? ¿Qué hubiera hecho? Mire lo que hace Tomás. Verso 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Ay, ay, ay. Cuando veo esto, hermanos, esta expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, lo que está haciendo, Tomás hace una de las mejores declaraciones que hay en toda la Escritura, mis queridos. Le está diciendo, está reconociendo la deidad de Jesús como Dios, mi Señor y mi Dios. Mi Curios, mi Señor, por el que voy a dar la vida. No es el emperador el Señor, no, ese no es el Señor. Él no es el Curios, el único Curios es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le está diciendo, por eso reconoce la deidad de nuestro Señor Jesucristo, diciéndole, mi Señor, Señor mío y Dios mío. ¿Sabe que hay gente que piensa que Jesús no es Dios? Y vea lo que está diciendo, una declaración hermosa. Tú eres mi Dios, le está diciendo a Jesús. Jesús va a confrontar a Tomás y le va a decir, Tomás, porque has visto, Tomás, ¿creíste? Porque has visto, Tomás, por eso creíste. Vea lo que dice el verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesús confronta a Tomás después de esa gran declaración que hace, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, ok, Tomás, gracias por esta gran declaración. Pero te tengo que decir algo. ¿Por qué no creíste sin haberme visto? ¿Por qué no creíste el mensaje, las buenas nuevas, el evangelio? ¿Por qué no creíste? ¿Por qué no creíste a tus compañeros, discípulos? Porque me has visto, Tomás, ¿por eso creíste? Y lanza una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabe qué, mi querido, ahí estamos usted y yo. Nosotros somos bienaventurados, dichosos, doblemente felices. ¿Sí? La palabra bienaventurados viene de un nombre que usted va a conocer. Usted conoce a una persona que se llama Macario, de ahí viene. Del Macarius, ¿verdad? De ahí viene. Y está diciendo, ustedes son bienaventurados los que no vieron y ¿qué? Y creyeron, hermanos. Nosotros no podemos decir como Tomás, hasta no ver, no creer. Nosotros no podemos decir como Tomás, si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, entonces no voy a creer. No, porque nosotros creemos, mis queridos, sin haber visto. Y por eso usted y yo somos bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, mis queridos. Qué hermoso poder saber esto. Qué hermoso poder entender que nuestro Dios nos puede dar una bienaventuranza a nosotros y puede decir que nosotros somos bienaventurados. ¿Cómo vamos a concluir esto, mis queridos? Lo vamos a concluir de la siguiente manera.
quiero preguntarle, ¿cómo es recordado Tomás? Y usted me dirá rápido, como el incrédulo, ¿verdad? Desgraciadamente Tomás es recordado como el incrédulo. Mi pregunta es, ¿por qué no se le recuerda como aquella persona que también estuvo dispuesto a morir con Jesús? Vamos a Juan capítulo 11, versículo 16. Juan 11, 16. Escuche lo que dice. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Se acuerda que venía hablando Jesús de Lázaro? Y dice en el verso 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. O sea, ya venía dando ciertos indicios, ¿verdad? De creer. Y Tomás dice, pues vamos también nosotros para que muramos con él. Vaya conmigo a 14:5 también, aparece Tomás ahí también, dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Por qué no recordamos a Tomás como ese personaje que quería saber? Porque el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis, otra vez, en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí aparece Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y después viene una expresión hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabe usted en qué quedó la vida de Tomás? La tradición dice que Tomás fue una de las personas que se fue por el lado de la India a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que ese incrédulo se convirtió en un creyente de tal manera que dio su vida predicando el Evangelio más allá de los confines de sus cuatro paredes? ¿Saben, mi querido, que Tomás, después de esto, después de determinar y de decir estas hermosas palabras, Señor mío y Dios mío, él entregó su vida por el Señor Jesucristo, llevando el Evangelio a lugares complicados, hermanos? Mire, la vida de Tomás nos puede enseñar grandes cosas. Cómo Jesús va a aclarar, va a disipar toda duda, toda incredulidad en él. Y cómo Tomás va a cambiar su vida, porque Jesús aclara las dudas, porque Jesús aclara esa incredulidad. Y cómo va a cambiar su vida, dándola por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender, mis queridos? Número 1, no seamos como Tomás, hasta no ver, no creer, sino que depositemos toda nuestra confianza en Dios. ¿Tienes alguna duda? Ve a la Escritura para que la Escritura pueda disipar todas tus dudas. ¿Necesitas preguntarle a Jesús? No te preocupes, Jesús disipa todas tus dudas. ¿Qué te hace falta para creer en Jesús? ¿Qué te hace falta para creer que Jesús es tu Salvador? Recuerda, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A lo mejor tú puedes hacer un bienaventurado.
Y hermanos, escuche bien esto que les voy a decir, porque es importante. Yo no sé si usted necesita que se le aclare algunas dudas de lo que está viviendo hoy en día, algunas dudas de que si Dios va a proveer en la casa, de que si usted no va a salir afectada con el coronavirus. No sé qué dudas tenga, pero lo único que le puedo decir es que nuestro Dios aclara esas dudas. Y mi querido, mi querida, de todo lo que les he enseñado, quédese esto en su corazón, en su pensamiento. Recordemos que Jesús nos ayuda a disipar nuestras dudas para confiar completamente en Él. Recordemos que Jesús nos ayuda a disipar nuestras dudas para confiar completamente en Él. Es un hermoso pasaje el que hemos visto el día de hoy. Como un discípulo del Señor tuvo dudas. Como un discípulo del Señor fue incrédulo. Pero como Dios disipa, aclara, de tal manera que este gran discípulo del Señor Jesús entregó su vida para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la bendición de ser su Hijo. Gracias por la bendición, Señor, de poder aclarar nuestras dudas, Señor. Y que eso, en vez de que entre la incredulidad a nuestra mente, sino al contrario, nos lleve, nos empuje a poder, Señor, llevar tu palabra a otras personas. Señor, no queremos ser recordados como el incrédulo, sino como el que cree. No queremos ser recordados como aquella persona, Señor, que siempre está dudando de nuestro Señor Jesucristo, sino como aquella persona que confía en Él y que está dispuesto a dar su vida por llevar el Evangelio. Señor, hoy en día hay tantos rótulos, tantos sobrenombres, Señor, que nos pueden poner. Pero espero, Señor, que el sobrenombre, el rótulo que nos pongan a nosotros, pueda ser seguidor de Jesús. Señor, queremos seguirte, Padre Santo. Nos cueste lo que nos cueste, Padre. Queremos, Señor, decirte que a pesar de que muchas veces puede entrar la duda en nuestra mente, Señor, nuestro corazón nos da la seguridad en quien hemos creído y en quien hemos confiado. Porque leemos su palabra, Señor. Vemos sus milagros, vemos cómo obra en nuestra vida y cómo nos protege también, Señor. Señor, pedimos por la iglesia, para que usted la bendiga, para que usted la guarde, Señor, para que usted le provea todo lo que haga falta, Señor. Ayúdenos a bendecir como iglesia, a estar al pendiente unos por otros, Señor, y a poderle dar toda la gloria que usted se merece. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar atentos a este sermón. Esperamos que el Espíritu Santo haya hablado a su vida, así como habló a la mía. Gracias.